¿Qué tal? Este es el proyecto 6 de ALU con ROM y estas son las especificaciones del proyecto. Aquí se muestra el RTL de mi proyecto. Como podemos observar del lado izquierdo están las entradas generales, que es el chip select. El chip select está en todo ROM. Este permite el paso de la información. También tenemos un reloj que nos va a ayudar a hacer funcionar nuestro contador. Nuestro proyecto básicamente funciona a partir del contador, así como un reset que va a estar de igual manera en el contador y que va a reiniciar su cuenta para así, de tal manera, reiniciar prácticamente todo el proyecto. Les voy a explicar qué hace cada uno de los módulos que aquí se observan. A partir de ello, también les voy a explicar pedazos de código que creo yo que son más importantes. Bueno, tenemos un reloj lento que a su vez va a hacer funcionar a nuestro contador. Como les comento, el contador es bastante importante en este proyecto porque de él dependen casi todas las cosas, que depende los datos que están en la ROM, así como las operaciones que va a hacer la ALU. Por lo tanto, les comento, el contador es muy importante. Como ven, la cuenta del contador es básicamente las direcciones en donde se van a guardar los archivos de la ROM. Bueno, los archivos de la ROM son los datos con los que vamos a operar, donde en la ROM A tenemos un dato que es un 3 en binario y en la ROM B tenemos un 2 en binario. Entonces, cuando le indiquemos a la ROM en qué dirección van a estar estos datos, la ROM lo que va a hacer es mandar esa información, ROM A y ROM B. ROM A va a mandar el dato A. Aquí, como podemos observar, lo va a mandar al display de 7 segmentos que va a ser parte de nuestra salida y además lo va a mandar a la unidad lógica aritmética que tenemos en la parte de la derecha. A su vez, el ROM B va a hacer prácticamente lo mismo. Lo va a mandar al display 7 segmentos y también lo va a mandar a la unidad lógica aritmética. ¿Para qué? Bueno, ya que esté en la unidad lógica aritmética, esta va a hacer que con esas dos entradas pueda realizar las operaciones que ya están, digamos, en su catálogo. Entonces el contador también es bastante importante porque, como les comento, además de ir sacando los datos de la ROM, también va a ir sacando las operaciones de la ULA. Entonces va a ser match. A su vez, del contador también va a salir a display porque si recordamos las especificaciones debemos mostrar el contador. Entonces este también sale a un display. Ahora, en las salidas de la ULA, que así es el módulo que podemos observar, tenemos un carry in, que este va a ser cuando nosotros operemos la resta, que es una de las operaciones que están incluidas en la ULA, que es suma aritmética, resta aritmética, una AND, una OR, una XOR, una NAND y anegada. Entonces el carry in out nos va a servir ya que en la resta es de vital importancia hacer este carry in. También la otra salida es carry out. Este carry out nos va a indicar si la suma ya hizo, digamos, un desborde, indicando que ya le dio una vuelta a la cuenta, y en el LED de salida nos va a decir cuál es el resto de esa cuenta. Obviamente también se va a mostrar la salida del aula, que es el resultado de cada una de las operaciones. Por lo tanto, conforme vaya avanzando el contador, va a ir mostrando resultado a resultado de las operaciones de la ULA en el orden que ya les había comentado, que es suma aritmética, resta aritmética, AND, OR, XOR, NAND y anegada. El contador está prácticamente basado en un diagrama de estados, porque trabajamos con ellos. Como ven, declaramos 6 estados y su equivalencia en binario. Entonces, lo que va a hacer es ir saltando de estado en estado, contando del 0 al 6. Entonces, empezamos en el estado 0 y terminamos en el estado 6. Cada que salta estado va a ir contando. Por lo tanto, va a empezar 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Este contador lo vamos a ocupar para las dos ROM y para la ULA. Ahora, la ROM es de los módulos más importantes del proyecto, porque aquí se va a explicar el funcionamiento del chip select, que ya les había comentado, es ese interruptor que nos va a permitir el flujo de la información de salida. También aquí se especifica el nombre del archivo con el que se va a trabajar. En este caso, como vemos en pantalla, dice datos2.mif. Esta ROM es la ROM A, pero a su vez la ROM B especifica el nombre del archivo que va a estar trabajando. Obviamente debe ser de un nombre diferente. Ya dentro de los dos archivos, que es datos2.mif y datos3.mif, va a estar lo que se puede observar en pantalla. Al final, casi hasta el final del archivo, dice dep igual a 7. Ahí les vamos a especificar el número de datos, digamos, de filas de esta tabla, que son 7 elementos, que va del 0 al 6. Y también le especificamos el ancho de estos datos que va a tomar en cuenta, que es de 2, porque recordemos que trabajamos con 2 bits. Y del lado derecho tenemos el archivo para la ROM B, que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que estamos almacenando ahora el número 2. Por lo tanto, en el datos2.mif, que es para la ROM A, estamos almacenando el número 3. Entonces, recapitulando, vamos a almacenar el número 3 en A y el número 2 en B. Esta es la unidad lógica aritmética. Como podemos ver, especificamos las entradas y salidas de este módulo en la parte superior. Abajo hacemos dos with select. Estos dos with select nos van a servir para saber cuándo prender el carry de entrada, que lo haga automáticamente, porque en el proyecto pasado, para activar la resta, nosotros teníamos que activar el carry de entrada. Esta vez no, esta vez lo hace automáticamente. Por lo tanto, el quit select nos va a ayudar a saber que cuando esté en la resta active solo ese carry in. Además, el siguiente with select nos va a servir para detectar cuando este carry in esté arriba, o sea que esté funcionando. También va a prender un LED. Este LED nos va a indicar que cuando esté prendido hay un carry in, es decir, se está efectuando la resta, y cuando esté apagado no está efectuando la resta. También lo podemos observar en el contador. Cuando esté el 1 en el contador es cuando se esté efectuando esta resta. Más abajo podemos observar que estamos uniendo dos módulos que ya son dentro del módulo de unidad lógica aritmética, que es ALU. En ALU específicamente se va a unir la unidad lógica con la unidad aritmética. ALU es otro submódulo de ULA. Además de BCD7seg. En BCD7seg estamos mandando la salida de las operaciones de la ULA. Como les comentaba, la ULA tiene dos unidades, la lógica y la aritmética. En pantalla estamos viendo la unidad lógica, que básicamente le estamos diciendo con las dos entradas, que es A y B, como les recuerdo, son los datos que tienen la ROM, va a ser las operaciones que aquí vemos. Entonces le estamos diciendo que A and B lo va a guardar en C and. De igual manera con las demás, que es OR, XOR, AND, NAND y NOT A. Abajo tenemos un with select, que aquí esa es la parte interesante, de las más interesantes también del código, porque nos está diciendo que cell, en este caso le llamamos el, pero es el contador, es el bus de direcciones del contador. Entonces, cuando en el contador nos esté dando un 2, vamos a hacer la C AND, y si observamos que es la C AND, es la operación AND entre A y B. Comentados a su derecha están los resultados que deben aparecer ya en la tarjeta al final, en la salida. Entonces, si tenemos 1, 1, que es un 3 en binario, AND 1, 0, que es un 2 en binario, debemos de tener en esta operación como resultado un 2, y así sucesivamente tenemos los resultados que deben aparecer aquí comentados en verde.
También tenemos una parte de la unidad aritmética, que es básicamente lo mismo, que es como un pequeño multiplexor. Entonces, cuando el contador nos mande un 000, que es un 0 en binario, vamos a mandar una B normal. Ahorita les voy a explicar para qué. Y cuando el contador esté en 1, va a mandar un not B. Aquí es donde les vamos a decir, cuando esté un 0, vas a hacer una suma normal. Mientras que cuando estés en 1, vas a hacer la resta, que como recordemos, la resta es hacer una suma en complemento a 2. Y tenemos 0,0 cuando sean los demás casos. Aquí vemos el complemento de la unidad aritmética, que va a tomar lo que ya se mandó en el pedazo de arriba. Es decir, como pueden dar cuenta, tenemos mid. Mid va a ser la suma de A y B. Y en este caso, si tenemos un carry in, entonces si tenemos el carry in, estamos especificando que va a ser una resta. Entonces es como nuestro seleccionador de si va a ser una resta o no, que el código que mostré anteriormente. Entonces vamos a tener la salida de la suma, que como recordamos, ambas son sumas, pero una es en complemento a 2, resultando así como una resta. Otro módulo que vamos a manejar, que aunque es pequeño sigue siendo importante, es el display de 7 segmentos. Aquí vamos a guardar el código BCD de nuestras salidas y cómo las va a interpretar para el display de 7 segmentos en combinación de unos y ceros, que va a ser segmentos prendidos y segmentos apagados. Por último, les voy a mostrar el módulo unión, que es aquí donde se hace, digamos, la magia del proyecto, porque aquí se van a unir todos los módulos que les había enseñado en el RTL, tanto el módulo contador con los dos ROM, que es ROM A, ROM B, y como estos dos ROM se van a conectar hacia sus correspondientes displays de 7 segmentos, y también cómo se va a conectar a la unidad lógica aritmética. Es aquí donde les vamos a decir qué archivos, qué datos se van a mandar, qué datos va a recibir y cuáles van a ser sus salidas. Es importante también decirle al usuario o a la persona que está viendo el video cuál va a ser el funcionamiento y el orden de los displays en la tarjeta de 7 segmentos para que así puedan interpretar lo que van a ver ahí. El primer display, si vemos la tarjeta de frente de izquierda a derecha, va a ser nuestro contador. El segundo display va a ser nuestro dato A, que va a estar en la ROM A o en el archivo que ya les había mencionado. El siguiente display, que es el tercero de izquierda a derecha, va a ser nuestro dato B. Ahora, el último display que vamos a utilizar, que es el cuarto de izquierda a derecha, vamos a mostrar la salida de cada una de las operaciones que tenemos en la ULA. Ya en los LEDs, el primer LED de izquierda a derecha nos va a indicar si tenemos un carry-in, es decir, que se está efectuando la resta y en nuestro contador vamos a tener un 1. Por último, nuestro último LED que está indicado hasta la derecha es nuestro carry out. Este se va a activar cuando en la suma, cuando en el contador tengamos un 0, se va a desbordar la cuenta y el residuo nos lo va a pintar en el display de salida. Además, tenemos nuestro switch de chip select, que como ya les había comentado, es el que nos va a permitir la salida o no. Entonces, cuando esté en alto, vamos a poder ver la salida y cuando esté en bajo, no. También tenemos el botón de reset, que va al contador, que les había comentado, que este botón, si está en el contador y se reinicia el contador, básicamente se reinicia todo el proyecto. Este va a estar en uno de los botones, en el primer botón de arriba para abajo, como se puede mostrar aquí en la diapositiva. Esta es la tabla de verdad que debemos seguir para interpretar los resultados mostrados en la tarjeta. Podemos observar en la tarjeta que nuestro contador está funcionando, está haciendo una cuenta del 0 al 6. Respectivamente, a la vez que va cambiando cada número del contador, va cambiando la salida de la unidad lógica aritmética, es decir, nos está cambiando los resultados de cada una de las operaciones que aquí está realizando.
también podemos ver en los displays de 7 segmentos el valor de A, que es un 3, y el valor de B, que es un 2. Por último, en los LEDs estamos viendo que cuando hay un 0 está haciendo una suma. Va a haber en el display de salida un 1 y se va a prender el LED de carry out. En la resta va a haber también un 1 en el display de salida, pero se va a prender el LED de carry in out. Por último, en las compuertas lógicas AND, OR, XOR, también podemos ver el resultado en el display que es específico para el resultado. De igual manera que los resultados correspondan con la tabla de verdad que se mostró anteriormente. También podemos observar que cuando se aprieta el botón de reset, se reinicia la cuenta y con ello se reinician también los resultados asociados al contador, de igual manera en el orden que se especificó en la tabla de verdad.